día, señor. Sí. Gracias. Que te vaya bien. De nada. No somos de donde nacemos, sino de los caminos que elegimos para perdernos. Hola. Distanciados por más de 1650 kilómetros, se encuentra en la capital chilena, Santiago de Chile, y la ciudad más al norte de este país andino, anexada a este territorio hace tan solo 97 años. Uno que viene aquí a Arica, al norte, y viene del sur, encuentra súper desolado aquí la zona, Claro, súper seco. lo que pasa es que Arica se caracteriza por la ciudad de la eterna primavera. Y Arica, no, por ejemplo, en Arica no llueve. Aquí no llueve. Aquí no hay invierno. ¿Cuánto es la mínima temperatura que hay aquí? En invierno, digo. 15 grados, 16 grados. En Arica, porque En si Arica. uno sube más, ahí hace más No, frío. para allá, para Punche de Lao, si Pico trabaja en Vialidad, mijo, y cuando me tengo que ir a hacer posta allá, habla, no, se muere de frío. Tiene que ser muy helado. Una vez instalados en Arica, nos encontramos a puertas de recorrer una pequeña fracción de América, cuyo inicio tomará lugar en un pueblo cuatricentenario ubicado en el altiplano chileno a unos 145 kilómetros al noreste de Arica. Hablamos de Putre, cuyo nombre proviene de la aymara putiri, que significa murmullo de aguas. Fue fundada por los españoles en el año 1580 y se sitúa a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, rodeada por montañas y volcanes. Hoy se nos acabó el día, pero para nuestra suerte, mañana comienza otro. Terminal Nacional de Buses de Arica. Vamos a buscar el bus hacia Putre. Aquí vamos. A unos cuantos kilómetros de Putre, el volcamiento de un camión cisterna de aceite dilata nuestra llegada. Afortunadamente, la persona que conducía resultó ilesa y el tráfico pudo retomarse sin malas noticias. Voy a a continuación. Antes de llegar, nuestra bicicleta es puesta a prueba. Putre es un pueblo muy pequeño, de poco más de 1.500 habitantes, con una población extranjera que representa un cuarto del total. Cuenta con un centro general de salud familiar, restaurantes para todos los gustos y presupuestos, además de una enfermería militar de la Brigada Motorizada Huamachuco, encargada de ejercer soberanía y realizar tareas de montaña en condiciones climáticas extremas. Hola, tengo una consultita. ¿Hostales por aquí cerca? Hostales por acá no, tiene que ir por allá, en Pochilero, Ajá. por allá hacia arriba, hay De acuerdo. hostales. Ok. Cali, a la- En la búsqueda de un hospedaje, nos encontramos precisamente con esta mujer extranjera residente del altiplano, quien nos indica amablemente las ubicaciones que precisamos. La única casa que está de este lado, hay las terrazas. Ya, voy a preguntar ahí. Muchas gracias. Finalmente, y luego de 2 días sin poder descansar holgadamente, nos inclinamos por el Hotel Cuculi, a solo unos metros del lugar. Putre parece un lugar acogedor, con su origen prehispánico y viviendas de piedra, algunas con más de 400 años de antigüedad. Su clima andino de alta montaña permitirá aclimatarnos antes de elevarnos a alturas más desafiantes. La verdadera aventura comienza mañana. Buen día. Qué bien dormí. Vamos a ir a tomar desayunito ahora. A ver qué pasa. A ver qué hay. 6 de la mañana y las únicas almas en la cocina eran la mía y la del personal, que de manera muy servicial nos trajo todo lo que apetecía. Una vez satisfechos, nos espera un día totalmente despejado y soleado,
por lo cual, por supuesto, nos protegemos. Por cuerpito, así que ya voy a aplicar. Perfecto. Y vámonos. Los primeros kilómetros pedaleando en la altura se sienten. La falta de oxígeno se nota, pero la motivación está absolutamente lejos de esfumarse. ¿Todavía se puede pasar? ¿Sí? El agua es vital y se consume muy rápido. Por suerte, siempre se pueden encontrar amigos en el camino. Momento de snack, de hidratación. Muy necesario. Siempre hay que hidratarse, mantener energía en el cuerpo, carbohidratos sobre todo. Y así, nuestra tierra nos regala algunas bellas postales de este hermoso formato desértico. Me impresiona la cantidad de horas que se pueden suceder amando la naturaleza e incluso descubriendo nuestras facetas ocultas, aquellas que yacen discretas en nuestro más íntimo ser. El cuerpo nos exige, nos reclama y hacemos otro amigo en el camino. Y otro. Recibimos el favor concedido, damos las gracias y continuamos. Y aquí, en la soledad del desierto y la altura, la excursión nos insta a encontrar un lugar adecuado donde pernoctar. La noche nos aguarda lenta, algo fría e infecunda. De regreso, un pequeño momento de relajo. Nos instalamos en el hostal La Paloma, con una refrescante cerveza puntarenense. Con una excelente relación precio-calidad y una muy buena atención al cliente, el menú fue tan contundente como reconfortante. Nos permitió recobrar la energía necesaria para enfrentar el día siguiente. El cuarto día de aventura comienza con un buen café y una generosa paila de huevos. Momento solemne que no debe ni puede eludirse. El pan está más crujiente hoy, y en nuestra cabeza sigue dando vueltas la imponente belleza del altiplano chileno. Y bueno, saliendo de Putre en el amanecer de este día martes, rumbo a Arica, poco más de 100 kilómetros a recorrer. Mortal. Observen, muchachos, cómo nos despide Putre, cómo nos dice adiós.
Es sencillamente indescriptible la sensación de libertad que se siente en una expedición así. En estos rincones donde hace siglos no existía el pavimento, donde el semejante indígena dominaba y prosperaba el territorio. Aquellos tiempos en que la mano humana era amiga de la tierra y la protegía, la abrazaba. El hombre no sucumbía a la avaricia y hacía de su suelo vida. Maravilloso, señor. Increíble. Hola. Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Sí. Buen día, señor. El hombre trabajando. Envuelto en un mar de montañas, donde la brisa andina se confunde en tu rostro y dibuja tu expresión, justo ahí te das cuenta de lo afortunado que has sido. Cada día de tu vida te levantas con un solo objetivo: avanzar. La única razón de existir que compartimos con cada uno de nuestros semejantes. Embestir al destino sin importar lo diferente de nuestros caminos, buscando nuestro lugar en este hermoso planeta. En medio del desierto y la precordillera, nos encontramos con el Tambo de Zapahuira, un complejo arqueológico declarado Monumento Nacional en 1983. Construido por los incas en el siglo XVI, funcionó como posada y punto de aprovisionamiento para viajeros y tropas que transitaban por el antiguo camino del imperio. Alucino pensando cómo el hombre de aquella época, sin ruedas, sin animales de carga, pero con una sed insaciable de expansión, atravesó miles de kilómetros en un territorio donde la naturaleza parecía imposible de domar, y aún así conquistó todo a su paso. Y aquí me tenéis, escapando del ruido de la ciudad y del ruido social, descubriendo un país que por más de 30 años ignoré, desbloqueando lugares y acechando mis propios límites en la altura. Y frente a este colosal paraje, las preocupaciones parecen simplemente desvanecerse. Luego de algunos minutos de tranquilidad y profunda reflexión, el ahora te recuerda que el viaje debe continuar. Aún nos aguardan 85 kilómetros hasta Arica, y el desierto no perdona. Momento de hidratación. De cara al sol y a la inmensidad, solo queda un fuerte suspiro, una sutil media vuelta. Adiós, vaquero. Y la consiguiente prosecución de la ruta. Chile es uno de los principales exportadores de hidrocarburos de Bolivia. Diariamente, docenas de camiones atraviesan esta frontera altiplánica para abastecer al país hermano con más de 900 toneladas de combustible cada año, lo que representa cerca de un 40% del total que Bolivia importa. A su vez, existe también el comercio ilícito, donde combustible destinado originalmente a Bolivia es ingresado de forma ilegal y vendido en el norte de Chile. Permítanme, madame et monsieur, agradecerles por llegar hasta este punto del vídeo. El desierto me ha dejado impresionado. Una belleza atípica, no convencional,
única, lejos de la frondosa realidad del sur del que provengo. Y este abrasador sol, el mismo que nos da la vida, también nos advierte con violencia. Nos recuerda que debemos ser cautelosos y que siempre debemos actuar con prudencia y recato.